En pantalla, ¿verdad? No se ve, doctor. Mm, Ok, ahora sí. Sí, doctor. Sí, Bien, doctor. listo. Ahora sí se ve, doctor. Ya, entonces, tenemos bastante. Bien, la clase de hoy es la segunda de la unidad 2 y tiene que ver con lo que es administración de medicamentos por vía parenteral, correcto. Y esta clase, de acuerdo a su sílabus, está dividida en dos. La primera, que vendría a ser ahora, que vamos a ver intradérmica, subcutánea e intramuscular. Y el día de mañana vamos a ver intravenosa o intraarticular y lo que son infusiones. Entonces, vamos a empezar. Como yo estoy compartiendo toda mi pantalla, si me escriben no lo voy a leer, tendría que salir de la presentación, así es que hacen la intervención de manera verbal o directa, ¿sí? Bien, ¿cuál es el propósito de la clase? Es que ustedes puedan ser capaces de utilizar diferentes técnicas de administración de los medicamentos por vía parenteral. Esto quiere decir teniendo pues la técnica adecuada y manteniendo las normas de bioseguridad que ya hemos estudiado en las clases anteriores. ¿Ya? Entonces, la administración de medicamentos por vía parenteral es un procedimiento que tiene que ver con la terapéutica de un paciente cuando éste no puede recibir medicamentos enterales o se desea que pueda el paciente tener una respuesta más rápida con respecto al medicamento que se le está administrando. Al ser un procedimiento, lógicamente implica que debemos tener los cuidados y las medidas de bioseguridad respectivas, sobre todo lavado de manos. Ahora, el término parenteral implica que la administración del medicamento será por una vía diferente a la administración enteral. ¿Qué se entiende con medicamentos de prescripción o administración enteral? ¿Quién me puede decir? No me escriban, me tienen que hablar. Doctor, Por ahí ¿puede ser que escucho un va a ser por sonidito. vía oral? Así es. Cuando ustedes lleven farmacología, verán dos aspectos de la medicación, la farmacocinética y la farmacodinamia. Entonces, cuando uno administra un medicamento, este medicamento va a tener diferentes vías de ingreso al organismo, ¿correcto? Pero todas van a pasar por un proceso. Cuando el medicamento se da vía oral o vía enteral, quiere decir que va a tener que ser ingerida y atravesar o absorberse a través de la mucosa digestiva para luego llegar finalmente al torrente sanguíneo que lo llevará a los diferentes tejidos donde se desea pueda realizar su efecto, sea este antibiótico, antimicótico, antiparasitario, etcétera. ¿Ya? Entonces, si no usamos la vía oral o digestiva, o sea, si no estamos utilizando la vía enteral, vamos a tener que utilizar una vía paraenteral, o sea, parenteral. ¿Se entiende? Una vía diferente a la enteral. Y lo que tenemos que considerar además de la bioseguridad al administrar un medicamento
es que se tiene que observar 5 momentos de esta administración de medicación o de fármacos. Primer momento es que tiene que ser el paciente correcto. Esto lo van a volver a ver en farmacología también. Paciente correcto. Tiene que ser el medicamento correcto. Tiene que ser la dosis correcta. Ejemplo último, con el escándalo nacional, la dosis de las vacunas de Moderna en la 4ª dosis que se colocó a todas las personas que ya han sido aplicadas, ¿no? La vía correcta será enteral, parenteral, intratecal, tópica o dérmica, etcétera, y la hora correcta. Es muy probable que en farmacología les indiquen que hay 10 momentos, pero en realidad los 5 principales son estos y los otros 5 son complementarias. Pero los 5 momentos para administrar un medicamento es el que ustedes deben tener en mente y considerarlo para evitar errores de administración de un medicamento y producir iatrogenias, ¿correcto? Dentro de estos 5 momentos para administrar un medicamento, la flechita roja nos indica la vía correcta. Entonces, la vía correcta tiene que ver con el hecho de que ahora vamos a aprender cómo y cuáles son las técnicas de la vía parenteral, ya que tiene algunas indicaciones o especificaciones. ¿Quién me puede decir por qué motivo deberíamos usar la vía parenteral y no la enteral? ¿En qué situaciones o contextos? Por ejemplo. Doctor, puede ser en momentos en que necesitemos una absorción más rápida o una Ok, reacción. eso es uno. ¿Qué más? ¿Quién más? ¿Qué más? Son pacientes que no pueden tolerar por vía oral, doctor. Muy bien, si están con vómitos, ustedes no le van a indicar pues una pastilla o un jarabe, ¿no? Muy bien, ¿qué otra más? Depende del medicamento, de la patología que tenga el paciente también, pues, ¿no? Ya, o sea, en espera de la efectividad dosis-respuesta. Muy bien, ¿qué más? Doctor, en pacientes oncológicos o también que tengan un tipo de diagnóstico, por decir una estenosis esofágica, algo así. Ya, sí, muy bien, claro. Si tiene una estenosis esofágica no va a poder ingerir ni deglutir nada, ¿no? Y los pacientes oncológicos, de por sí todos los pacientes oncológicos, la vía parenteral que se utiliza generalmente es la intravenosa o la intraarterial, ¿no? Que lo vamos a ver el día de mañana. Está muy bien. ¿Qué más? Si un paciente está en UCI intubado, ¿le podré dar algún medicamento enteral? No, tampoco. Si un paciente está inconsciente o sedado, ¿podré administrarle algún medicamento enteral? No, ¿verdad? Tendrá que ser También puede ser Sí, por dime. un ejemplo, es algo sobre la piel o una quemadura y se le aplicaría directo. O si es una gota en el ojo, no sabría cómo decirlo. Claro, así es. Sería más rápido que tomar una pastilla. Así es, sí, sí, sí. Son las otras vías de administración, ¿correcto? Muy bien. Entonces, la administración a través de la vía parenteral, es justamente una vía de acceso o de administración de fármacos que no involucran el tubo digestivo. Entonces, recuerden que nosotros podemos administrar medicamentos por vía digestiva, por la vía parenteral, por la vía tópica. La tópica es a través de cremas, ungüentos, parches, etcétera, dérmicos. Y por la vía inhalatoria. Por ejemplo, cuando ustedes están con los que sufran de crisis asmática, se le administra medicamentos por la vía inhalatoria, ¿no? Entonces, esta administración básicamente va a ser paralela o sin involucrar el tubo digestivo, ¿ya? Y
Eso va a implicar que la administración será a través de un dispositivo inyectable atravesando capas de la piel para poder suministrar el medicamento o fármaco. El beneficio o la ventaja es que dependiendo de la técnica, es que va a ser más rápida y podemos conseguir una eficacia en cuanto al efecto del medicamento en sí. Entonces tenemos 4 técnicas de administración parenteral: la intramuscular, la subcutánea, la intravenosa y la intradérmica. Cada una de estas tiene una técnica de administración, como lo pueden ver, y una profundidad específica a nivel de la piel, ¿correcto? Entonces, para esto tenemos que recordarnos qué cosa: histología, ¿no? Capas de la piel: epidermis, dermis, tejido subcutáneo y músculo finalmente, ¿no? La piel tiene que ver solamente esta parte de acá. Y además, la técnica de aplicación del inyectable, dependiendo del tipo de la técnica, tendrá un ángulo de aplicación del medicamento según sea intradérmico, intravenoso, subcutáneo o intramuscular, que es el más profundo. Bien, ¿cuáles son las características y la clasificación de la vía parenteral? Entonces, como ustedes pueden ver en la diapositiva, al ofrecer una absorción regular y evitar mermas o pérdidas, el fármaco puede ser dividido por una vía parenteral indirecta y una directa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo ingiero un medicamento vía oral, va a tener que pasar por el tubo digestivo. La cantidad de medicamentos, dependiendo del excipiente, puede disminuir en su efectividad porque puede combinarse o no con algunos alimentos que pueden bloquear o anular su efecto. Una vez que atraviesa la mucosa digestiva, va a haber otra serie de mecanismos que pueden disminuir su potencia. El principio activo del medicamento, al unirse o no a proteínas y tener las fracciones libres efectivas, pueden ser de mayor o menor afinidad y, por tanto, estando en sangre, la fracción activa del principio del fármaco, del principio activo, puede llegar en menor cantidad hasta el órgano blanco o en la zona o lugar donde queremos que produzca su efecto. Entonces, si es que se administra por vía parenteral, entonces, digamos, si es que es la subcutánea o la intramuscular, será el efecto más rápido, habrá menos pérdida de medicamento en todo el proceso o el mecanismo de la dinámica del medicamento en su absorción, en su transporte y en su llegada al órgano blanco, y por tanto nosotros veremos un aspecto y efecto positivo o negativo. Cuando hablamos de vía parenteral indirecta, bien, son los que requieren absorción básicamente con un tiempo, al estar más cercano a la vía sanguínea, de un efecto mayor o más rápido, ¿sí? Entonces, se puede clasificar la administración de la vía parenteral en indirecta y directa, ¿sí? Entonces, vía parenteral, administración directa o indirecta. Esto es un tipo de clasificación. Indirecta porque comprende intradérmica, subcutánea, intramuscular y puede ser también intraarticular y otras vías. Y la directa es porque comprende sí o sí la intravenosa e intraarterial, ¿ya?
Entonces, en sencillo, si el medicamento va directo a vena o arteria, eso es vía parenteral directa, valga la redundancia. Y diremos que es una vía de administración parenteral indirecta si es que mi técnica de administración es intradérmica, subcutánea o intramuscular. Ahora, la diferencia entre una directa y una indirecta es que la directa es más rápida, es más efectiva porque es directo a sangre. La indirecta todavía requiere algún grado de absorción a través de las capas de la piel y por ese motivo va a demorar un poquito más comparado a la directa. Por ese motivo también el término de directa e indirecta. ¿Por qué? Entre la intradérmica, subcutánea e intramuscular, ¿cuál creen ustedes que será más rápida? Habiendo dicho este aspecto de que la directa es en sangre. ¿Cuál es más rápida entre las tres indirectas? Entonces tendríamos que pensar, no. La directa es rápida porque yo administro en sangre, por eso es directa. Lo que yo busco es que el medicamento llegue a sangre, porque la sangre lo va a llevar a mi órgano blanco, a donde yo quiero que tenga acción mi medicamento. Esa es la directa, es sangre, sí o sí. La indirecta están comprendidas la intradérmica, subcutánea y la intramuscular, ¿ya? Esas tres, enfóquense. Entre esas tres que son indirectas, ¿cuál creen ustedes que es la más rápida? Puesto que las tres van a demorar en su absorción. La intramuscular. La intramuscular. ¿Por qué motivo? Porque va más profundo hacia el organismo. Ya, También ¿qué más? Está muy está vascularizado. ricamente vascularizado. Muy bien, así es. ¿Y la segunda cuál sería? La segunda más rápida. Subcutáneo. Subcutánea. Claro, la subcutánea, ¿no? Todas van a demorar un poquito más, un poquito menos, ¿no? Ahora, la intradérmica o subdérmica, eso básicamente son para pruebas de diagnóstico, ¿no? No es tanto como tratamiento medicamentoso con administración. Ahora, visto que tenemos que administrar un medicamento de manera parenteral en sus diferentes técnicas, sea intradérmica, subcutánea, intramuscular o intravenosa, necesitamos un equipo, un dispositivo que nos ayude a administrarla. Porque si fuera enteral, simplemente viene líquido cápsula y eso lo degluten o lo tragan. Pero en este caso nosotros necesitamos un dispositivo que será una jeringa y una aguja. Y para esto ustedes tienen que aprender o conocer qué cosa es una aguja y cuáles son sus partes, qué tipos hay, qué características tienen, ¿ya? Ya que estas nos van a ayudar a acceder a través de la vía parenteral diferentes capas de la piel o directamente en sangre para administrar el medicamento. Entonces, principalmente, una aguja consta de un cono, la parte metálica y el bisel, que es la punta. Y viene en diferentes tamaños con colores del bisel que me van a ayudar a diferenciar rápidamente el número de la aguja. La diferencia entre una y otra básicamente va a ser por la longitud o el largo de la parte metálica, o sea, de la aguja en sí, y por el grosor o el diámetro de la aguja, ¿ya? Entonces, tenemos agujas 21, 22, 23, 25, 27,
de diferentes tamaños y calibres, y estos números van a ser reflejados con los colores de los conos. De modo que ustedes siempre usarán, por ejemplo, la verde, la del cono verde, que es la 21 por 1,5, para administración de medicamentos intramuscular, generalmente o comúnmente. Algunas enfermeras utilizan, por ejemplo, la 23 para administración de medicamentos intramuscular en pediatría. La 23 por 1,25. Y la 25, por ejemplo, se utiliza para administrar anestésicos en sutura. Bien. Ahora, no es esencial o específicamente que yo tenga que usar una para cierto tipo de procedimiento, pero es lo que comúnmente van a utilizar y está estandarizado los colores con el número. Recuerden que para facilitarles la administración de un medicamento en senso estricto, puede ser de manera académica estandarizado, color con el número. Pero si, por ejemplo, tienen un niño, tienen un lactante, no le van a aplicar un intramuscular con una 21, ¿no? Porque probablemente la aguja termine llegando al hueso. Entonces utilizarán una más corta para administrar el medicamento, ¿ya? Entonces, la idea de esta diapositiva es que ustedes entiendan que hay diferentes tamaños de agujas que van a ser reconocidos sin necesidad de estar buscando el número con el color respectivo del cono. Y en cuanto a las jeringas, tenemos también que viene un cilindro con una lengüeta de apoyo, una base de émbolo con un pistón que puede ser de Hebe y un pivote que es la estructura que une a la aguja a través de su cono. Este dispositivo en la parte del pivote, que es de la jeringa en sí, puede ser a manera de rosca, solo para conectarlo a nivel del centro, o puede ser excéntrica. Va a depender del tipo y tamaño de jeringa. Y lógicamente la jeringa unida a la aguja también tiene cierta manera de manejo de preventivo y de bioseguridad para evitar accidentes con la aguja, ya que la mayoría podemos y hemos cometido errores por pinchazos con el mismo dispositivo que están usando. El tamaño de la jeringa puede ser de 1, 3, 5, 10, 20 o 50 mililitros o centímetros cúbicos. Un ejemplo, esta jeringa es de 10 centímetros cúbicos, de 10 mililitros. Si esta aguja es una aguja verde, ¿de qué número será? 21 por 1,5. Y es la jeringa más Para intramuscular. para intramuscular. Entonces, si ustedes de curiosos van y observan en una farmacia, en la posta médica, en un materno, que están poniendo inyectable a un niñito o están haciendo la sutura a una herida cortante, procuren ver la jeringa de qué tamaño es y la agujita de qué color es. Y ustedes van a ir dándose cuenta de que más o menos se repite el número, el color por el mismo número, dependiendo de lo que uno busca, de cuánto tiene que ser la cánula de acero en cuanto a longitud y calibre para ver cuál se utiliza y cuál no para diferentes tipos de procedimientos. Además de que tenemos también ya jeringas de
1 mililitro, que vienen algunas de ellas con la agujita ya incorporada, y son las jeringas de tuberculina o las de insulina. Las de tuberculina, por ser el tipo de jeringa para una actividad específica, como es por ejemplo la PPD, vienen con capacidad de 0.5 y de 1 cc. La mayoría es de 1 cc. Y la jeringa de insulina vienen de 0.3 hasta 1 de capacidad. Como pueden ver acá, esta es una de insulina, pero ustedes me dirán, pero doctor, ahí no dice 1 mililitro, ahí dice 100, 90, 80 y 70. Y acá está puesto en la diapositiva para que no se olviden, ya está acá. Esto es porque estas jeringas, que son de 1 cc, vienen marcadas no por mililitros, sino para que tú cargues la cantidad de insulina que tiene que administrarse subcutáneamente el paciente, sea por el médico tratante, la enfermera o él mismo cuando aprende a autoadministrarse su insulina cuando lo requiera. En este caso, por ejemplo, esta tiene capacidad de hasta 100 unidades, o sea, puede aplicarse 20 unidades, 30, 50 unidades de insulina. ¿De qué va a depender esto? De la indicación de su endocrinólogo, ¿no? Cuando tenga crisis. Este es, por ejemplo, de capacidad de 50, ¿no? Entonces, simplemente cargan la aguja y se aplican, o el medicamento y se aplican. Hay otros dispositivos ya que vienen cargados, ya no son jeringas, sino son una especie de lapiceros con una carga específica. Y lo único que hacen es sacarse el capuchón e inyectarse, ¿no? Solamente aprietan el émbolo y la dosis ya es fija, es la que reciben. Generalmente se utilizan en emergencias, a nivel de ambulancia, cuando acuden al llamado de un paciente que está con su crisis, ¿no? Entonces, la vía parenteral tiene ventajas. ¿Cuáles serán esas ventajas? Ya lo habíamos conversado. Rapidez de absorción de fármacos, justamente porque dependiendo de el nivel, la técnica o la vía en la que estoy administrando, será más rápido que llegue al torrente sanguíneo. La otra ventaja de la vía parenteral es la variedad de volúmenes a administrar. Yo podría administrar más volumen a nivel, ¿a qué nivel? Intramuscular. ¿Seguro? Tengo entendido que intramuscular puedo inyectar medicamentos de entre Endovenoso. 3 a 5 mililitros. ¿Qué más? Y si Em, hablamos parenteral en general, no solamente indirecta, ¿cuál creen ustedes que es la vía donde yo puedo administrar mayor volumen? ¿La directa o la indirecta según esa clasificación particular? Directa. La directa. sí, directo. Claro, porque la siguiente semana vamos a ver la vía parenteral endovenoso. Y la endovenoso, recuerdan que es cuando el paciente tiene vómitos, diarrea o hemorragia. ¿Qué hacen ustedes? Acceden a su vía endovenosa para colocar su suero. ¿Y el suero de cuánto es? ¿El frasco? De 1000 cc. Claro, es de 1000 mililitros. O sea, tú estás administrando 1 litro de medicamento por la vena. ¿Correcto? Entonces, ¿cuál es la vía parenteral que puede administrarse? Mayor volumen será pues la endovenosa. Y en segundo lugar, y es la que comentó su compañero, ¿no? La intramuscular, ¿no? Bien, lo otro es que puedes administrar dosis exactas. Hay facilidad para evaluar resultados porque tú administras el medicamento y vas a empezar a observar resultados más o menos en un tiempo rápido. No requiere colaboración del paciente, es decir, tú puedes utilizar la administración de un medicamento vía parenteral,
cuando el paciente está inconsciente. Si tuvieras medicamentos tipo tabletas, grajeas o jarabes, tú necesitas que el paciente colabore contigo y acepte tragar el medicamento. Por ejemplo, es un problema cuando tu paciente es pediátrico, porque pueden haber niños que les gusta y te aceptan el jarabe y otros que te lo escupen en la cara cuando se lo administras. Entonces, no requiere colaboración del paciente la vía parenteral. No requiere que el paciente esté consciente. Sí, porque básicamente la medicación que se usa a nivel de paciente hospitalizado, sobre todo en unidades de cuidados intensivos o trauma shock, todos van a ser vía parenteral. La medicación que se usa es vía parenteral. Emergencias, trauma shock, hospitalización, unidades de cuidados intermedios, unidades de cuidados intensivos, etc. Todo es vía parenteral. La vía enteral o la vía oral es para la casa. Bien, entonces esa es básicamente la ventaja. La desventaja de la vía parenteral es pues que se requiere una capacitación específica para el procedimiento. Es decir, yo necesito saber cómo voy a administrar un medicamento vía parenteral si quiero hacerlo intradérmico, si lo quiero hacer subcutáneo, si lo quiero hacer intramuscular o endovenoso. Necesito saber cómo administrar el medicamento, qué cantidad es mi límite, cómo lo voy a administrar, en qué ángulo voy a poner la jeringa con la aguja, qué jeringa voy a utilizar, qué aguja y qué número voy a utilizar, cómo va a ir la aguja, etcétera, ¿no? Necesito una capacitación. ¿Requiere material específico? Sí, pues necesito un número de aguja específico. Necesito una jeringa con un volumen específico. No utilizaré una jeringa de 60 mililitros para hacer una prueba de PPD, ¿no? Donde voy a administrar, o una vacuna donde voy a administrar 0.5, ¿no? mililitros de fármaco. La otra desventaja es que es doloroso y además existe riesgo de infección. ¿Por qué? Porque yo estoy atravesando la piel. ¿Y la piel qué cosa es? ¿Qué tipo de órgano es la piel? Una barrera de protección. Sensorial. Así es una barrera de protección, ¿no? ¿Cuál es el órgano más grande en el cuerpo? La piel. La piel. La piel, muy bien, chicos. Me alegro, así es. Entonces, el hecho de administrar un medicamento por vía parenteral es de riesgo porque yo estoy irrumpiendo, lesionando, aun cuando sea por punción, una barrera de protección de mi organismo. Pero lo hago porque es necesario y tiene ventajas en ciertos tipos de medicación, sobre todo en el tiempo y la efectividad, ¿no? ¿Qué más? Y además que si presentase una reacción adversa, yo no puedo recuperar el medicamento porque yo lo administré. Si yo lo administro vía oral o, por ejemplo, hay una ingesta de alguna sustancia por vía oral, yo puedo inducir al vómito al paciente. O si tomó un medicamento, una benzodiazepina, un diazepam, porque estaba en mal de amores el paciente, y sé que ha sido inmediato, yo puedo inducir a que elimine ese medicamento, induciéndolo al vómito. Ojo, no todo medicamento que ingiere se debe inducir al vómito, pero digo, puedo recuperarlo de esa manera. Cuando lo hago vía parenteral, no lo puedo recuperar. ¿Ya? Y básicamente por este punto es este otro primero. Yo tengo que saber qué medicamento voy a administrar,
cuál es su farmacocinética, cuál es su farmacodinámica, cuáles son las reacciones adversas de ese medicamento, cuál es su dosis efectiva y cuál es su dosis tóxica o cuál es su dosis letal, ¿correcto? Y ese tipo de medicamento, ¿con qué tipo de aguja voy a administrar? Porque si es una sustancia líquida, oleosa o lechosa, que es la que tiene que diluirse, o sea, vienen en frascos con polvo y diluyente para diluirlo bien, y si no lo diluyo bien, se forman grupos. Esos grumos pueden obstruirme el calibre de la aguja si utilizo una aguja muy delgada. El medicamento nunca va a salir. Bien, entonces todos esos aspectos yo tengo que tener en consideración cuando voy a utilizar la vía parenteral. Por eso dice, la administración debe ser de medicamentos solubles o medicamentos que se reconstituyen y que necesito para eso una aguja adecuada para poder administrarlo sin mayor complicación. Entonces, ya teniendo este conocimiento sobre las diferentes vías y los dispositivos que me van a ayudar a administrar el medicamento por vía parenteral, yo debo tener unas consideraciones previas. Es decir, como esto es un procedimiento, yo debo tener un orden, una secuencia y una técnica para ese procedimiento. Esto implica que primero yo debo disponer y preparar mi material que necesito para realizar sea el procedimiento que sea. Porque si no, yo voy a estar con los guantes puestos y de pronto, uy, me olvidé diluir el medicamento. Uy, me olvidé que la aguja tiene que ser de otro número. Entonces tengo que retirarme el guante, ir a buscarlo, traerlo, volverme a lavar la mano, volverme a colocar el guante de manera adecuada, etcétera, ¿no? Preparación adecuada del medicamento. Es decir, si alguien, me imagino que en alguna oportunidad se ha puesto su medicamento de penicilina benzatínica, ¿no? Que es lo que generalmente recetan cuando estamos como médicos generales, ¿no? ¿Quién se ha aplicado, quién ha visto cómo se prepara la penicilina benzatínica? Chicos, ¿cómo viene ese medicamento? ¿Alguno ha visto? En polvo, doctor. Así es, viene en polvo y tú tienes que diluirlo con una ampolla de diluyente, ¿cierto? Bien. Entonces, no es solamente el hecho de que yo sepa que tengo que combinarlo y diluirlo, o sea, yo tengo que saber cuánto es lo que yo voy a administrar. Esto, lógicamente, se aprende en farmacología y en inyectables, ¿ya? Cuando el frasco de penicilina benzatínica viene con un diluyente de ¿cuánto? ¿De 3 o de 5? Puede ser cualquiera de los dos, ¿no? Puede ser cualquiera de los dos. Pero, ¿cómo será la dilución? Si diluyo con 3 y diluyo con 5, esa solución obtenida será más o menos densa. ¿Cuál será más densa y cuál será menos densa? Si lo diluyes con 5 será menos densa, si lo diluyes con 3 será más densa. Claro, estoy diluyendo con mayor volumen de líquido, entonces, por decirlo, será más líquido, ¿no? Entonces, al momento de administrar, será más fluido, será más rápido, será más sencillo. Al igual, cuando es una sustancia oleosa o aceitosa, también la administración del medicamento puede demorar un poco más, ¿ya? Lógicamente son más dolorosas.
Elegir lugar de aplicación del medicamento. Ok. Por ejemplo, tengo que saber qué medicamento voy a administrar por vía intramuscular, cuál será vía subcutánea, cuál tendrá que ser necesariamente intravenosa y cuál sí y cuál no puedo administrar de manera intradérmica. ¿Correcto? Entonces, la técnica correcta para el medicamento que yo tengo que administrar. Por eso estamos estudiando esta clase vía parenteral. En este caso es la técnica y luego todo lo demás que les estoy refiriendo será en farmacología, ¿no? La valoración para el procedimiento que yo debo considerar es, además, ya que es una técnica, la característica de la piel del paciente en la zona o el lugar donde yo voy a poner el inyectable. Por ejemplo, si yo tengo que poner un medicamento antibiótico por vía parenteral con técnica intramuscular y mi paciente sufre de varicela y tiene toda la nalga con las ampollitas o las vesículas, ¿podré yo colocarle una intramuscular en la nalga? ¿Sí o no? No, doctor, porque está lesionado. No, porque la zona de la piel, lógicamente, como lo has comentado, tiene lesiones que yo puedo romper, lesionar, lacerar, etcétera, y además puedo yo realizar un mecanismo de acceso a través de mi punción intramuscular de todos los virus que pueden haber en esas vesículas de piel ya infectada y lesionada. Entonces voy a tener que considerar otro sitio de inyección para administrar mi intramuscular. ¿Correcto? Entonces, valoración de procedimiento, valorar las características de la piel en donde yo pienso aplicar mi inyección. Tengo que ver el estado clínico del paciente. Si yo le voy a poner una inyección, yo tengo que explicar al paciente qué es lo que yo voy a hacer como procedimiento. Y tengo que pedir que me coopere. Si el paciente es muy nervioso, no me va a permitir colocarle un medicamento parenteral de manera adecuada. Corro el riesgo de producirle herida, laceración, corte, ruptura de la aguja en la zona de inyección, etcétera, por movimientos bruscos. ¿Correcto? Entonces, yo debo evaluar el estado clínico del paciente. Si es un paciente psiquiátrico, hasta me puede agredir porque puede pensar al momento de la administración del inyectable que yo le estoy dañando y no lo va a entender. Bien. Reconocer adecuadamente el tipo de medicamento, efecto esperado y colateral del mismo. Yo tengo que saber qué medicamento administro. Sea médico, con mayor razón, o sea enfermera, todos tienen que saber qué medicamento es el que se está administrando, ya que hay algunos medicamentos que pueden administrarse o no por una vía parenteral. ¿Correcto? Por ejemplo, cuando yo necesito administrar medicamentos irritantes o de mucha concentración o que tienen demasiada osmolaridad, yo no puedo administrar ese medicamento endovenoso. Tiene que ser por vía central. Entonces, tendré que ver otro tipo de acceso, considerar otra vía, ¿ya?
Identificar posibles alergias. Recuerden, hay algunos medicamentos que por la dosis pueden producirle efectos, y esos secundarios o colaterales, o producirles alergias. Yo tengo que saber si es que el paciente es alérgico o no a ese medicamento que yo le voy a administrar. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, le pondré el intramuscular, no, porque me va a hacer una reacción alérgica generalizada probablemente, y me haga un shock, o puede que me haga un edema generalizado de glotis, de mucosa y todo lo demás, y termine el paciente en emergencia, en trauma shock. Lo otro es que hay algunos medicamentos que pueden o no producirme alteraciones iniciales de las funciones vitales y que luego pueden remitir de inmediato, como por ejemplo cuando se utilizan algunos medicamentos en sedación en pediatría. Produce taquicardia, produce hipersalivación cuando utilizamos algunos anestésicos por vía parenteral, y alteración de la respiración, de la frecuencia cardíaca y la saturación. Hace que disminuya, hace que haga taquicardia, y luego que pasa entre 5 y 10 minutos todo vuelve a la normalidad. Y una vez ya anestesiado de esa manera, muchas veces se anestesia para hacer, por ejemplo, reducción de fractura en niños de miembros superiores, inferiores, etcétera. Entonces ya recién el traumatólogo puede entrar para reducir la fractura. Pero para yo poder administrar ese medicamento vía parenteral, yo necesito saber qué medicamento es, cuáles son sus efectos colaterales o secundarios, cuánto es la duración de ese medicamento como efecto colateral o secundario. Puede ser permanente o puede ser rápido. Si es rápido, lo puedo utilizar sabiendo que si me desatura le voy a tener que administrar oxígeno, sea por cánula, etcétera. Entonces, todo eso es lo que yo tengo que saber al momento de administrar un medicamento. Por eso es que los medicamentos se hacen con receta médica. Por eso es que se dice no cualquiera puede prescribir un medicamento. El hecho de que todo mundo sepa que amoxicilina es un antibiótico y todo mundo lo toma de manera muy alegre es una irresponsabilidad. Y el personal que no es médico y que de igual manera receta, normalmente está cometiendo o puede cometer iatrogenia por desconocimiento, muy aparte de los otros problemas legales que puede incurrir, porque estás indicando o administrando sin saberlo, por no ser médico, un fármaco cuya farmacocinética es diferente entre un adulto, un niño o un neonato. No sabes el tiempo de vida media, no sabes el efecto colateral, no sabes la dosis efectiva, no sabes la dosis letal y la dosis tóxica. No sabes tú si es que ese medicamento puede o no ser administrado por una u otra vía. Entonces hay una serie de aspectos que se tiene que saber y tener en consideración cuando uno receta, prescribe y administra un medicamento. No es tan sencillo administrar un medicamento. Sí, por común y general comportamiento, conducta, y porque normalmente no se ha visto demasiados problemas y no se han reportado, sí, pues no puedes tomar ibuprofeno, amoxicilina, y esperan que el resultado sea pues de un día para otro. No es así. Hay casos que llegan a emergencia por este aspecto de no conocer realmente lo que es un medicamento, cómo administrarlo y qué características tienen. Por ejemplo, ¿alguien es asmático en el grupo ahorita? ¿O tiene algún familiar que sufra de asma? Chicos, no los puedo ver, así que tienen que hablar. Sí, doctor. Dime, ¿tú o un familiar tuyo? Es mi abuelito. Ok, cuando ha tenido crisis, para poner un ejemplo, de asma y ha usado en exceso
su inhalador, que es su beta 2 agonista, su broncodilatador, ¿qué pasaba con tu abuelito? Usualmente no, siempre tomó lo normalmente porque su enfermedad ya es crónica y normal nunca le ha dado ninguna crisis, ¿no? Siempre ha sido Nunca, nunca ha tomado en exceso. No, doctor. ¿Quién ha observado algo raro cuando usan el inhalador? Dime, Cuando se toma en exceso de ¿qué salbutamol, pasa al puede paciente? suceder una taquicardia. Así es, un efecto secundario del broncodilatador es taquicardia. Cuando tú utilizas en exceso la dosis, el corazón empieza a latir tan fuerte que el paciente refiere un dolor precordial, que muchas veces puede confundir con un infarto, pero es el efecto colateral o secundario del medicamento broncodilatador. Lógicamente pasa en un tiempo posterior, pero eso es porque normalmente el paciente siente que le falta el aire, empieza a inhalar, 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 más de la dosis que se le recomienda y después termina con taquicardia. ¿Y qué otro síntoma más? ¿Cómo se pone sus manos? Cianótica. Cianótica. Tremor, empieza a temblarle las manos, ¿ya? Produce eso, produce taquicardia y produce tremor distal, o sea, empieza a temblar las manitos, ¿ya? Lo otro es el dolor en el pecho. Los pacientes, otro ejemplo con pacientes asmáticos es, por ejemplo, en algunos, sobre todo cuando son pediátricos y muy pocos adultos, ¿qué pasa si yo a un paciente asmático le administro ibuprofeno? Si se le dice el ibuprofeno, produce empeora la reacción. Así es, el ibuprofeno tiene como efecto colateral en algunos pacientes asmáticos el hecho de exacerbar su crisis de asma, o sea, les produce más alergia, más broncoespasmo, ¿correcto? ¿Por qué? Entonces, si yo no sé que tienen esos efectos secundarios el medicamento y simplemente lo receto, entonces estoy cometiendo iatrogenia y puedo meterme en problemas por no saber, por no conocer el medicamento y por estar prescribiendo libremente y sin ningún cuidado, ¿no? Entonces, cuando yo me preparo para administrar un medicamento, yo tengo que tener disponible lo mínimo básico. ¿Cuál será? Será pues mi antiséptico o mi alcohol de 70 de preferencia. ¿Por qué de 70? A ver, las chicas enfermeras. ¿Por qué no de 90? La explicación es la misma por el cual se usaba uno u otro en época de pandemia. ¿Alguien sabe? ¿Quién sabe por qué de 70 y por qué no de 90 a 95? ¿Puede ser por la abrasión en la piel? No, Porque se volatilizaba más rápido, doctor. claro. ¿Qué cosa es lo que yo busco con el alcohol cuando yo lo aplico sobre una zona que quiero limpiar? Básicamente eliminar gérmenes, ¿no? Si yo echo en una superficie alcohol de 95 o de 97, yo espero que ese alcohol, al estar en contacto con esa superficie contaminada, elimine todos los gérmenes y los microorganismos. Pero para que eso suceda, necesito yo de un tiempo de acción del alcohol. El problema está que el alcohol de 97, 95, como lo has dicho, es volátil. ¿Qué quiere decir? Que a temperatura normal y libre se evapora, se volatiliza. Entonces no tiene el tiempo suficiente para que pueda accionar y eliminar los microorganismos de esa área que yo quiero limpiar.
el alcohol de 70 lo que hace, básicamente va a tener el tiempo suficiente de acción de eliminar esos microorganismos o gérmenes porque su grado de volatilidad por ser de 70 grados es menor. Entonces tiene más tiempo para eliminar gérmenes y demás, ¿ya? Y aquí lo que me faltó fue poner un sticker para no promocionar la marca. Necesito un alcohol, necesito mis guantes, bioseguridad para protección mía y del paciente. Mis torundas de algodón que voy a utilizar, algunas humedecidas y otras secas. Mi jeringa con el número adecuado de volumen que voy a utilizar y mis agujas con el número adecuado dependiendo de la intervención que voy a hacer. ¿Correcto? Entonces, todo esto tengo yo que tener a la mano para yo realizar la administración del medicamento, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las técnicas? Esas técnicas que voy a realizar es la intradérmica. Recordando histología, ¿cuáles son las capas de la piel? Epidermis, ¿Qué más? dermis superficial y dermis profunda. Ajá. ¿Y luego? Dermis profunda. ¿Y debajo? Tejido conectivo. Hipodermis. Ya. ¿Y luego? ¿Qué viene? El músculo. Histología. ¿Están viendo la imagen? Sí, doctor. Epidermis. Ya, epidermis es... ¿Epi qué cosa es? Dermis, epidermis por encima, subdermis por debajo, ¿no? Si lo quieren dividir así. Epidermis, dermis, tejido celular subcutáneo, o la grasita, y el músculo. Cuando yo digo intradérmico, ¿sí? Quiere decir que voy a administrar por debajo de la epidermis, debajo de la epidermis, ¿correcto? Bien. ¿Qué medicamentos yo voy a administrar a este nivel? Generalmente medicamentos que busco yo algún tipo de diagnóstico o fin terapéutico. La dosis que voy a administrar normalmente no van a superar del 0.1 mililitro. Estamos hablando intradérmico. Generalmente pueden ser para ver test de alergia. ¿Alguna vez alguien les ha dicho, háganle su prueba de alergia porque le vamos a colocar su penicilina a usted? Entonces se acerca al tópico y la enfermera agarra una jeringuita chiquita con una agujita chiquita, que es de color naranjita, y justo en la parte de la piel muy en el bordecito, muy superficial, le inyecta aparentemente 2 gotitas para ver si es que hace o no hace una roncha grandota, del mismo medicamento que se le va a administrar intramuscularmente, su test de alergia. La intradérmica también se utiliza para su prueba de tuberculina, su PPD. Y también se utiliza cuando se va a administrar su vacuna de BCG, que posteriormente pues hace su ampolla, se hace su costra, se ulcera y queda la cicatriz típica de nuestro hombro por tu vacuna de BCG. Generalmente el tercio medio del antebrazo, cara anterior y zona subescapular son los sitios más usados de administración de esta vía intradérmica, ¿no? Lo que básicamente se busca es esto. Entre la epidermis y la dermis, poder administrar el medicamento y lo que se busca es formar una pápula, o sea, una ronchita.
Para que esto suceda, uno tiene que introducir la aguja con el bisel hacia arriba, formando un ángulo determinado, ¿correcto? Generalmente es aproximadamente 15 grados, para que tú puedas adecuadamente coger esta parte de la dermis y administrar el medicamento que estás considerando, ¿ya? Entonces, primero reúnes tus materiales, preparas tu medicamento a administrar, sea tu PPD o tu dilución de penicilina para ver prueba de alergia, etcétera. Tienes que saber si es que estás en hospitalización, el paciente está en cama, que el paciente a quien tú le vas a realizar la prueba es a quien se le tiene que realizar y no tener el problema, como sucedió en cirugía, de que te cortan una pierna por el otro, ¿no? Tienes que identificar al paciente y luego con tu procedimiento de bioseguridad de asepsia y de antisepsia vas a desinfectar la piel con tu torunda de alcohol y algodón, tu torunda de algodón más alcohol, limpias con la técnica centrífuga, o sea, primero el centro y vas haciendo círculos hacia el exterior y no se vuelve a repasar el algodón en esa zona. Traccionas alrededor de la zona donde tú vas a aplicar la piel y vas a introducir tu agujita con un ángulo de 15 grados, ¿no? Introduces ligeramente y luego empiezas a administrar el medicamento más o menos lento. Y luego retiras la aguja y secas con tu torundita de algodón seco las zonas alrededor, no encima de tu pápula, ¿correcto? Sino alrededor. Posterior a esto, te lavas la mano y registras en tu historia clínica, que es un documento médico legal, tu procedimiento. Recuerden, todo procedimiento va registrado en la historia clínica. Procedimiento de administración de medicamentos, procedimientos de intervenciones de cirugía menor, sean suturas, sea colocación de bolsa colectora, sonda nasogástrica, sonda Foley, extracción de tejidos, biopsia de tejidos, extracción de uñas, lo que fuera. Todo procedimiento va en la historia clínica porque es un documento médico legal. O sea, podrá ser muy bonito hacer el procedimiento y lo engorroso igualito lo tienen que realizar, que es escribir en la historia clínica. Y cuando estén en cirugía haciendo sus prácticas o entrando a sala de operaciones, el cirujano le va a decir muy bien, muy bonito, has ayudado en la cirugía y ahora tienes que hacer el reporte postoperatorio para la historia clínica, ¿correcto? Todo va en historia clínica. Todo procedimiento se registra en historia clínica. Si se trata de un test cutáneo, se puede realizar a nivel del antebrazo, a nivel del brazo o también a nivel de del subescapular o del a nivel del pectoral superior o debajo de la clavícula, ¿no? Si es vacuna de BCG, normalmente es cara externa del brazo izquierdo en la unión del tercio superior con el tercio inferior, ¿no? Cuando es recién nacidos, 3 centímetros del vértice del hombro y en preescolares 4 centímetros. Esto solamente es como referencia. Esto es para que ustedes tengan conocimiento, nada más. La vía subcutánea quiere decir que la administración va a ser hasta el tejido celular subcutáneo. Debido al tipo de tejido, la absorción, al no ser directa, es lenta y, lógicamente, yo espero que el medicamento llegue al torrente sanguíneo, pero como no lo estoy aplicando de manera directa o por vía endovenosa, va a demorar la absorción y, si es que a nivel del torrente sanguíneo hay problemas de vasoconstricción o de hipotensión, y ahora pueden entender qué cosa es una hipotensión, que es la disminución de la presión por disminución de volumen o de flujo sanguíneo en mis vasos, entonces va a hacerse más difícil que el medicamento que yo administro
en el tejido subcutáneo pueda absorberse y llegar a nivel del torrente sanguíneo. La ventaja de tener una absorción casi completa del medicamento, siempre y cuando la circulación sea la adecuada, pero tiene como desventaja que altera la barrera de la piel como mecanismo de protección, ¿no? Otra desventaja es que no se puede utilizar medicamentos irritantes o con mucha solución. ¿Por qué? Porque yo puedo administrar hasta 2 mililitros por la vía subcutánea. ¿Cuánto era en la epidermis? ¿Chicos? 0,1. Correcto, ¿no? 0,1. Y en subcutáneo, 2 mililitros. El ángulo de administración del inyectable va a ser en ángulo de 45. ¿Sí? Y esa es la correcta manera de coger la jeringa cuando voy a realizar el subcutáneo. Zonas de aplicación subcutánea. Cara externa de los brazos, zona de abdomen en toda esta zona azul, glúteos y exterior de los muslos superiores. Pero es muy común en abdomen. Puede ser acá o puede ser acá si es que tienes algún problema a nivel de abdomen, posoperatorio, etc. Esta es la zona donde más se utiliza para lo que es insulinoterapia, ¿no? Procedimiento: reunir el material, prepararlo, lavarse las manos, tener todo mi equipo para poder realizar el procedimiento, identificar al paciente, explicarle el procedimiento, qué cosa es lo que va a sentir. El señor va a sentir un poquito de quemazón, puede sentir un poco de dolor, va a sentir que le arde cuando empieza a formar la pápula o cuando administra el medicamento, etcétera, ¿no? Tienes que poner en la posición más adecuada al paciente para que puedas realizar el procedimiento. Si es en abdomen, tienes que pedir que flexione el brazo para que pueda estar más relajada la zona. Limpias la zona, como ya se ha mencionado, con la torún de algodón. Con una mano, ya esto lo vamos a hacer en práctica, ¿no? Coges con una mano la jeringa y con la otra vas a hacer la pinza o el pellizco, que tiene que ser de manera adecuada. ¿Por qué? Porque consiste en que tú puedas hacer una especie de pliegue al momento de pellizcar, pero sin coger otro tipo de tejido, sino hacer que tengas un área adecuada de tejido celular subcutáneo para que puedas administrar el medicamento cuando tú introduzcas la aguja en ángulo de 45. Haces tu pliegue, introduces en 45, de modo que va a entrar directo en la zona de la subcutánea, ¿no? Con la mano izquierda agarras el pliegue en la zona de la punción, tomas el tejido subcutáneo, insertas la aguja en ángulo de 45 a 60 como máximo y con una profundidad de no más de 2 centímetros, ¿no? Centímetros de la aguja. Va a depender lógicamente el tipo de paciente, su contextura. Será muy diferente un flaquito a que sea uno de esos gordotes, ¿no? Se suelta el pliegue de la piel y se fija la jeringa con la mano libre, luego se aspira para asegurar de que la aguja no esté en un vaso sanguíneo y no refluya sangre. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si yo hago el pliegue, introduzco mi aguja y administro directo? Puede que yo haya introducido demasiado y esté en zona muscular o esté en vaso sanguíneo. Entonces yo tengo que aspirar el émbolo para saber de que no sale sangre y de esa manera recién puedo administrar el medicamento, ¿ya? Luego de esto coloco el algodón alrededor o al costado de la aguja, retiro en la misma dirección y ángulo que inyecté la aguja y empiezo a cubrirlo con un apósito sin presionar mucho. Lavo mis manos después del procedimiento, recuerden los 5 momentos de lavado de manos, y luego registro el procedimiento en la historia clínica.
La vía intramuscular, generalmente el uso es glúteo y muchas veces deltoides. Lo adecuado es que puedo administrar hasta 5 mililitros. O sea, es mayor la cantidad de volumen que yo puedo administrar. Quiere decir que si yo estoy pensando en administrar 5 mililitros de medicamentos en la subcutánea, no lo voy a realizar, no puedo hacerlo. Entonces, como médico tengo que saber bien. Las enfermeras lo saben muy bien. ¿Cuál es el problema si yo administro mayor cantidad de medicamentos en una vía que no lo permite? Voy a producir probablemente absceso, celulitis, colección de ese líquido, un encapsulamiento del medicamento con posible debridación de tejido y posterior celulitis. Si yo coloco un volumen que no es el adecuado en la zona donde no debía, ¿correcto? Por la zona de administración es más rápida, la del muscular, porque está más cercano y por la vascularización, como dijeron uno de ustedes. La desventaja es que hay peligro de lesionar nervios y vasos sanguíneos, sí pues. Y para eso ustedes tienen que saber en qué área o zona muscular del cuerpo puedo yo administrar la intramuscular. Entonces, cuando yo elija en qué lugar voy a poner la inyección, va a depender de talla y cantidad de tejido muscular disponible, ¿no? Será diferente yo tratar de administrar un medicamento intramuscular a un obeso que a un chico que realice halterofilia, ¿no? O sea, que sea fisiculturista. Será muy diferente, ¿no? La zona donde yo voy a administrar intramuscular, si es que está próxima o no a vasos y nervios. Porque yo puedo lesionar con la aguja el nervio o puedo administrar el medicamento en algún vaso y lesionarlo, por ejemplo, ¿no? El estado de la piel tiene que ser sano, no puedo administrar en una herida, en una lesión de piel. Y tengo que saber qué fármacos se administran vía intramuscular. Ojo, hay algunos medicamentos que solamente se administran por vía intravenosa y no intramuscular, y otros que son intramuscular y no intravenoso. No es que simplemente receten por recetar cualquier persona, no, ponte el ketorolaco, endovenoso para que sea más rápido, o intramuscular, sin saber la concentración y la presentación. Porque cuando uno prescribe un medicamento, no es el hecho de que simplemente le receto y ya. Yo cuando prescribo un medicamento tengo que saber qué medicamento es, cuál es la presentación del medicamento, cuál es la concentración del medicamento, cuánto es el volumen total del medicamento y cuál es la concentración por milímetros de volumen que trae ese medicamento. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un antibiótico que es gentamicina de 80 miligramos en 2 mililitros o en 5 mililitros, o puedo tener de 40 en 2 o en 5. Y cuando yo tengo que ver la dosis que le debo administrar, porque la dosis va a ser dependiendo de el número de veces por día que voy a administrar y el peso del paciente si es pediátrico. Entonces, según eso, yo tengo que prescribir cuánto medicamento le voy a administrar, de qué presentación de medicamento. En pediatría, por ejemplo, yo puedo administrar medicamentos vía parenteral de gentamicina. La dosis, por ejemplo, va de 3 a 5 miligramos por kilo de peso. Entonces, si yo tengo un paciente con 10 kilos y yo le tengo que administrar 3 miligramos por kilo de peso, yo tengo que saber que la concentración máxima que le voy a administrar a ese pacientito será de 30 miligramos. Y yo no le puedo prescribir
Gentamicina, una ampolla, aplíquese una vez al día, porque yo no le estoy indicando qué presentación de ampolla de gentamicina tiene que comprar para que se aplique, porque puede comprarse de 80 y lo que necesita ese niño es de 30 miligramos, no de 80 miligramos, ¿entiende? Es importante qué fármaco voy a administrar. Ahora, hay sitios de aplicación intramuscular. La más clásica y la que les debe haber tocado a ustedes es pues la del cuadrante superior externo en nalga. ¿Para qué? Para evitar dañar el nervio, dicen, ¿no? Sí, pues así es. Pero hay otras vías intramusculares. Entonces, puede ser músculo deltoides, área dorsoglútea, o sea, se refiere a esta zona. Puede ser también a nivel de muslo y ventroglútea, que es lateral, ¿ya? Deltoides, 3 o 4 traveses de dedo debajo del acromion. Para eso ustedes estudian anatomía. Cuando estudian anatomía están aprendiendo los huesos, las partes del hueso y dónde queda el acromion. Entonces, debajo de la apófisis del acromion, en la cara externa del brazo, entre 3 y 4 traveses de dedo, yo puedo ubicar y administrar de manera intramuscular mi medicamento. Si yo no puedo o no tengo acceso a esta zona, puedo usar el área dorsoglútea, que es glúteo mayor. ¿Ya? ¿Y dónde se encuentra esto? Divides toda la nalga en 4 cuadrantes y el cuadrante superior externo es la zona segura donde yo voy a administrar mi intramuscular. ¿Correcto? ¿Cuánto? Generalmente es 2/3 de mi aguja para intramuscular. Entonces ahora ya sé qué aguja tengo que usar para mi intramuscular. Y el ángulo de inyección o de aplicación es de 90 grados. ¿El anterior de cuánto era? Entre 45 y 60, ¿no? Y la intradérmica de 15. Entonces, como ustedes ven, yo necesito saber qué jeringa, qué número de aguja, cuánto debo introducir, dependiendo del tipo de paciente, si es delgado o es obeso, y en qué ángulo voy a aplicar, dependiendo del tipo o técnica de vía parenteral que voy a utilizar. Bien. Si es muslo, debo utilizar el vasto externo. Anatomía de miembro inferior. ¿Dónde queda el músculo vasto externo? Ahí se colocará. Cara lateral del muslo. En esta región no existen vasos sanguíneos mayores ni troncos nerviosos que puedan impedir que mi administración de medicamento intramuscular pueda producir lesiones o daños al paciente. El músculo se extiende a lo largo del muslo, etc. Ustedes saben esto por anatomía, ¿correcto? Y la ventroglútea es más o menos la lateral que les decía. Es básicamente a nivel del músculo menor y el mediano del glúteo. Acuestan al paciente, sea de espaldas o de lado, se coloca la mano en la cadera del paciente con el dedo índice en la espina ilíaca anteroposterior. ¿Dónde queda la espina ilíaca anteroposterior? Ustedes verán cuando llevan su anatomía de pelvis, si no lo llevaron ya. Y con el dedo medio se palpa la cresta ilíaca. ¿Cuántas crestas? ¿Cuál es la estructura del hueso ilíaco a nivel de pelvis? Tiene una espina ilíaca anteroposterior y tiene una cresta ilíaca. Entre la espina y la cresta, ustedes colocan el dedo índice y el dedo medio, y en esa zona a forma de triángulo es tu zona de administración de intramuscular. ¿Correcto? Uy, doctor, qué difícil. No me imagino cómo es. Te lo imaginarás cuando lleves anatomía bien llevado. Pero, para facilidad de ustedes, acá está la figura. Entonces, cuadrante superior externo a nivel de muslo
tercio medio de tu vasto externo. Acá si es glúteo o nalga, como quieran ustedes llamarlo, cuadrante superior externo, a nivel de hombro, acromion, en el triángulo del músculo deltoides. Sí, pero yo quiero ver, ¿dónde estás? Les puse el del... Ya, en la práctica les voy a mostrar el de la ventroglútea. ¿Y qué más? Y el procedimiento. Preparación del equipo, lavarse las manos, identificar al paciente, verificar el medicamento, la dosis que voy a administrar, explicar al paciente qué cosa es lo que se le va a hacer, colocar al paciente en posición correcta. Si se han puesto intramuscular, ya saben ustedes que de pie le pueden colocar el medicamento. Luego hacer la limpieza de asepsia y antisepsia con el algodón y alcohol. Y administrar en ángulo de 90 grados el medicamento con la jeringa y la aguja, ¿no? Se administra el medicamento y luego se retira con mucho cuidado, frotando ligeramente para facilitar la dispersión del medicamento y disminuir el dolor luego de la aplicación del medicamento y registrar la historia clínica. ¿Qué otras vías parenterales hay? La epidural, la intratecal y la intraventricular. Estas son generalmente cuando no se puede atravesar la barrera hematocefálica. Nuevamente, anatomía del sistema nervioso. A nivel del sistema nervioso central existe una barrera que se denomina barrera hematoencefálica y que protege al sistema nervioso central. Entonces, como esta barrera hematoencefálica es una barrera tanto para diferentes microorganismos como también para medicamentos, es necesario realizar administración de medicamentos vía parenteral con la técnica epidural o puede ser también la intratecal, ¿no? Lógicamente, puedes utilizar concentraciones altas en determinadas zonas. La vía de acceso muchas veces es compleja y por ser sistema nervioso central puede haber riesgo de neurotoxicidad. En resumen, las vías de administración parenteral pueden ser intramuscular, subcutánea, intradérmica y la siguiente semana vamos a ver la intravenosa. Entonces, la administración va a depender de si es intramuscular, que es la más profunda, a 90 grados, si es subcutáneo o si es intradérmica, bueno, la endovenosa no la vamos a ver. ¿Cuáles son los usos? Si es que es intramuscular, analgésicos, antiinflamatorios, antibióticos, corticoides, vacunas no, algunas, la mayoría son intradérmicas y subcutáneas. Para intramuscular, la aplicación de medicación en músculo, no más de 15 mililitros, generalmente es hasta 5, estos son casos muy excepcionales. Suele utilizarse el cuadrante superior externo, el deltoides, el vasto lateral de la pierna, y en niños menores de 3 años se aplica a nivel de vasto lateral de la misma pierna, ¿no? Es más, cuando nace el bebé se le pone su vitamina K que evita las hemorragias por discrasias sanguíneas a nivel del muslito, ¿no? En su vasto lateral. La utilidad, absorción más rápida que la subcutánea, efecto aparece a los 15 minutos, usos comunes, vacunas y otros fármacos, ¿sí? Subcutánea también vacunas, heparinas, insulinas, se introduce entre 1.5 y 2 mililitros en las zonas que ya se han comentado, que pueden ser cara externa del brazo, cara anterior del muslo, laxo de abdomen, escapular y espalda, ¿no? En la figurita del hombrecito con las zonas coloreadas o marcadas de azul. La absorción es lenta y bueno, solamente se repite, ¿no? El uso común. Cuando es intradérmica, pruebas cutáneas, vacunas, no debe ser superior a 0.3, comúnmente 0.1. Se utiliza para fines terapéuticos, preventivos o de diagnóstico.
Entonces, lo que queríamos desarrollar ahora era normas de seguridad previa a la administración de medicamentos de vía parenteral, recordar el correcto lavado de manos previo a un procedimiento, las vías de administración de medicamentos parenterales y las técnicas de administración de estas vías. En este caso, intramuscular, subcutánea e intradérmica. ¿Correcto? Bien, preguntas, dudas. Bien, las 9:06. Vamos a dejar, porque no sé si tienen algo más que hacer, las preguntas para la siguiente clase y estaríamos haciendo la práctica el día jueves. ¿Salvo alguna otra consideración de parte de ustedes? Sí, Alexandra. Doctor, ¿algún material que nos van a pedir para la práctica? ¿O algo? Esto lo voy a coordinar el día de mañana con Merly y si es que me dice que no va a poder ser disponible algún material, se les va a comunicar a ustedes, ¿no? Gracias, doctor. Bien, listo. Muy bien, chicos, cuídense. Descansen los que puedan descansar y los que tengan que estudiar sigan estudiando. Saludos, buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. doctor. Hasta luego. Chicos, y llegó a clase, a ver... Profesor, buenas noches. Connie Patiño. Connie, Sí, profesor, presente. llegó. Ya. Y... María Valderrama. Sí, doctor, presente, buenas noches. Ya. Y Edith Vázquez. Presente, buenas noches. Ya, ahora sí están todos completos, ¿no? Muy bien, chicos. Descansen o estudien. Hasta el día jueves. Los que tengan conmigo. Buenas noches. Chao, chao. Gracias, doctor. Buenas noches. Cuídense.